poder crea derecho, derecho legitima al poder. Es decir, porque lo limita, el poder se autolimita por el derecho. Y esta es una relación perfecta. Es decir, pero acá aparecen elementos no esenciales, pero sí que Fayet llama modales del Estado, y que van a caracterizar a estos dos polos vinculados, que son el poder y el derecho. Al elemento poder que crea derecho, le vamos a modelar el poder a partir de un concepto con el cual iniciamos la clase. Opa. Profe, ¿podría repetir por favor esta última parte de la relación de poder y derecho? Y Viviana, por favor, ¿podés apagar el micrófono que se hace ruido? Gracias. Soberanía. Poder derecho como elemento esencial del Estado Es la soberanía. es una relación vincular. El poder crea derecho, crea las normas, pero esas normas que crea el poder, a su vez, legitima al poder, es decir, lo limita. Pero, como estos dos elementos esenciales, es decir, este último elemento no material, pero esencial del Estado, el poder y derecho, son a su vez calificados por dos elementos modales. Elementos esenciales, elementos modales. Yo le voy a anticipar el nombre, porque vi, cuando les hablé de nuestra primera amiga de la clase de hoy, quería tratar de hacerles acordar con qué habíamos empezado. Con la noción de Estado, que no podíamos hablar de Estado nacional sin hablar de Bodino, Jean Bodin. Ustedes me dijeron, no sé, Darío creo que fue, que me dijo que era la potestad suprema, absoluta, limitada, perpetua. Soberanía, exacto. Y la soberanía como elemento modal, ¿a qué elemento ustedes piensan que va a calificar al poder o al derecho? Piensen en más. Para mí el poder. Poder soberano, el poder soberano. Acuérdense, y lo vamos a volver a ver cuando veamos formas de Estado. ¿Sí? Es decir, poder soberano, poder supremo. Es decir, por eso califica al elemento poder. Y ahí nos va a surgir, en una estructura jerarquizada, es decir, el artículo 31 de la Constitución, cuando nos habla de la ley suprema de la nación. Es decir, esa es la expresión de la soberanía. Es decir, lo nacional está por encima de lo provincial o local. Iba a una mención que hicieron ahí. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que había facultades concurrentes, facultades exclusivas y facultades no delegadas? Es decir, cuando la Constitución caracteriza a la autonomía, la caracteriza por un principio de reserva de facultades no delegadas
por la Constitución al gobierno federal. Y el otro elemento que caracteriza la autonomía, ustedes lean estos artículos 121 y 122, y la autonomía, de acuerdo a la Constitución, es la facultad de dictar sus propias normas y elegir sus autoridades sin intervención del gobierno federal. ¿Está? Vanessa o Verónica, no sé cuál. ¿Me van siguiendo? Y ahora nos queda el otro elemento modal, que va a calificar al derecho, que es el imperio de la ley. Imperio de la ley. Y acá, cuando caracteriza, le da un modo de ser al derecho como elemento esencial del Estado, va a generar lo que nosotros llamamos Estado de Derecho. Es decir, que implica despersonalización y gobierno de la ley. Resumiendo, concepto de Estado para Fine, ¿lo recuerdan? A partir de los elementos. Organización jurídica, política que existe para una población en un determinado territorio cuyos elementos materiales esenciales son el poder de derecho. No, elementos esenciales, es decir, no existe, esenciales quiere decir que no existe Estado si no existen estos tres elementos que habíamos hablado. Es decir, los elementos materiales, territorio, la población y poder y derecho. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, le estaba diciendo justamente eso, los elementos, los materiales, población y territorio. Es decir, los tres elementos esenciales, materiales y, si ustedes quieren, inmateriales. Inmaterial es poder, derecho. Materiales, territorio y población. Tenemos que saber caracterizar qué es el territorio. No es la tierra, no es la superficie. ¿Recuerdan que dijimos que el territorio es hacia arriba el espacio aéreo, la superficie y la profundidad? Y hacia los costados el mar adyacente. Ese es el territorio argentino. ¿Sí? ¿Cómo se analiza? Desde dos ciencias auxiliares. La geografía política, que tiene que ver con límites y fronteras, y la geopolítica, que vincula el poder o la interrelación entre distintos poderes de estados soberanos. El elemento poblacional, es decir, los habitantes, ya sea de carácter permanente, sean residentes extranjeros o sean turistas. Se les aplica la ley. Por eso yo me quise meter un poquitito con Hans Kelsen, para que vean eso de la vigencia personal. Es decir, ¿para quiénes rige? Para todos los habitantes. ¿Habitantes qué quiere decir? Nacionales extranjeros, que estén habitando permanente o temporariamente el territorio argentino. El alcance de la soberanía desde el punto de vista personal. Cuando analizamos el tercer elemento, poder-derecho, dijimos que se retroalimentan. Es decir, el poder crea derecho. Es decir, hace que las normas sean obligatorias.
Es decir, pues ahora van a ver con Weber, es decir, cuál es esta relación muy particular de poder que encontramos allí. Y si habíamos visto 3 elementos esenciales, decimos que hay 2 elementos modales. ¿Están configurando mentalmente el cuadrito? Sí, sí, sí. Bien, es decir, ustedes ven territorio, población, poder, derecho. Desplazan hacia la derecha cada uno de los conceptos. Población, van a ver análisis cuantitativo, análisis cualitativo. Territorio, van a desplazar hacia la derecha con 2 análisis del territorio, la geografía política y la geopolítica. Y van a desplazar el elemento inmaterial, pero esencial para Fayet, que es el poder y derecho, y van a desplazar hacia la derecha a 2 elementos modales. El imperio de la ley, que va a calificar, va a modelar el elemento derecho, y de ahí va a surgir concepto de gobierno de la ley, no de las personas, Estado de Derecho. Y el otro elemento modal, que es la soberanía, va a calificar al elemento poder. Poder soberano y derecho o norma o imperio de la ley o Estado de Derecho. ¿Va? ¿Nos explicamos? Profesor, ¿le hago una consulta? Sí, vamos. Los elementos modales que hablamos recién, soberanía e imperio de la ley, ¿están dentro del tercer elemento no material, que es poder y derecho? Claro, los elementos modales califican a ese tercer elemento inmaterial. Genial. Es una dupla, poder y derecho. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, otra pregunta. ¡Oh! Vamos. Veo la fotito nada más. Háblenme. Listo. ¿Ya está? No, profesor, estamos con usted. Pero bueno, no hay ya preguntas. sé que están conmigo, ya sé, pero no les quedó ninguna duda, pregúntenme. Es decir, piensen que estamos hablando con un nivel de abstracción muy importante y es un tema trascendente para nosotros. Nos quedó muy latente el tema de los contractualistas. ¿Cómo? Nos quedó que no sabemos muy bien quiénes son los contractualistas. No sé, ahí yo tendría que preguntarle a la profesora Selva Valdés, porque yo sé que esto lo tienen que tener en la próxima clase. Quizás vamos a hacer, si me permite Selva, no me acuerdo dónde está la F, los contractualistas tienden a justificar la existencia del Estado. Los más representativos son Hobbes, Locke y Rousseau. Y hay un neocontractualista que nosotros lo caracterizamos como neocontractualista del siglo XX, que es John Rawls. Es un liberal radical estadounidense que influyó mucho en la definición de políticas públicas, políticas activas,
de discriminación positiva en la reforma del 94. Perdón, profesor, ¿quién sería el contractualista del siglo XX? John Rawls. Ah, ok, gracias. Rawls, R-A-W-L-S. Los contractualistas justifican la existencia del Estado a partir de dos pactos. Un pacto de... Sí, un pacto de enajenación y otro de sí, dar los derechos. A ver, si vemos a Hobbes, los tres, en definitiva, son muy pragmáticos, es decir, porque justifican la existencia del Estado a partir de la necesidad de un orden, ya sea para salvar al hombre salvaje, al hombre lobo del hombre, como es el caso de Hobbes, y caso de Hobbes, ¿no? Y él entiende que hay un pacto de asociación, pero hay un pacto de sujeción con el Estado. Y para preservar la paz de ese estado de naturaleza en la cual hay una pelea constante por la conquista de derechos, le transfiere, le delega todos los derechos al Estado. Y obviamente ese Estado va a ser de carácter absolutista. Es decir, piensen que Hobbes está viendo la realidad del Reino Unido en su momento. Y él lo ve, piensen en la puja de la iglesia anglicana con la iglesia religiosa, que Hobbes también entienden que tiene que estar unidos. Locke parte de un estado de naturaleza en que hay una preservación de derechos, pero que puede en algún momento surgir conflictos. Es decir, es parte de nuestro principio de reserva constitucional, ¿no? Mi derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro. Hay un reconocimiento de derechos, pero si bien no hay un estado de guerra permanente, ¿sí? Va a encontrar la necesidad de resolver el conflicto sin delegar derechos en el Estado. El Estado va a ser el árbitro. ¿Sí? Sí, disculpa, también porque se cree que el Estado es el que tiene que resolver los problemas de clase y no la lucha social, digo. Si bien la lucha social es que... Es la concepción liberal. Es decir, pero vos pensás que se le dice a Locke el padre del liberalismo. En su circunstancia temporal, él está viendo la preservación de dos derechos indelegables, que son el de opinión y el de propiedad. Este principio constitucional de la propiedad es inviolable, más allá que después el Código Civil de Vélez y el actual reconocen la función social de la propiedad, dicen que la propiedad es inviolable. Solo puede ser afectada por una ley emanada del Congreso.
Es decir, hay un principio del liberalismo en nuestra Constitución del 53, del siglo XIX. Locke, piensen que está pensando en una sociedad binaria, es decir, él piensa en un Estado dirigido, él dice, la ley se hizo para cumplir, si no hay anomia, es decir, hay anarquía. Y él dice, pero también, así como la ley está hecha para ser cumplida por las autoridades y por los gobernados, tiene que haber sanción, porque sin sanción entramos en un estado de impunidad. Pero este padre del liberalismo está pensando en un Estado que reconoce los derechos y que resuelve los conflictos. Un Estado fuerte, un Estado solidario sería. Sí, yo no hablaría de Estado fuerte, porque ustedes van a ver con la licenciada Valdés los tipos de Estado y van a ver el Estado gendarme, que, bueno, está pensando en un Estado con una división en dos poderes. Piensen que en Inglaterra en esa época los lores, la Cámara de los Lores, también tenía facultades judiciales, ¿sí? Es decir, bueno. Igual digo, cuando digo Estado fuerte no hablo si bien de un Estado que pueda ser sustentable, tener sustentabilidad en políticas públicas, en materia de levantar el país, digo, que no se quiebre. Claro, bueno, pero en ese sentido sería un Estado parlamentario. Y lógico, claro, él está viendo el parlamentarismo. Es decir, Hobbes viene de... piensen que son casi coetáneos, Hobbes y Locke. Es decir, pero perciben la justificación del Estado, uno para lograr la paz, y el otro también es pragmático y piensa en la resolución de conflictos entre derechos dentro del mismo Estado. Ahora bien, tenemos estado de naturaleza y la resolución a través del pacto de asociación y pacto de sujeción, es decir, porque los pactos se hacen para ser cumplidos. Si yo me asocio y transfiero derechos o delego la facultad de resolver los conflictos, estamos, ¿cómo decirles? Estamos asociándonos, nos obligamos a cumplir, pero también nos obligamos a cumplir el pacto que hacemos con el Estado. ¿Va? ¿Se entiende esto para los que preguntaron algo de constitucionalismo? Y el tercer exponente de los contractualistas clásicos es Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Es decir, él escribe el contrato social, que tiene mucha influencia en Argentina a partir de que la traducción al español la hace Mariano Moreno en el 80. Y tiene que ver Rousseau con un pacto de representación. Él dice que
el principio de mayoría tiene fundamento en Rousseau. Es decir, ¿qué es esto del principio de mayoría? La voluntad general se expresa por la regla de la mayoría. ¿Me explico? Es decir, si lo dicen la mayoría, esa mayoría expresa la voluntad general. Caracteriza a la democracia representativa como un mal menor. Si lo leemos en crudo a Rousseau, obviamente nos vamos a dar cuenta que con esa caracterización podría llegar a un estado representativo, pero que no se base en el consenso. Pero es el gran aporte de Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, es esta noción de contrato social. Estos son los contractualistas clásicos. Esperen que veo. Acá me acaba de avisar Selva que se cayó la batería y no puede entrar con el celular. No hay forma de que entre. Da hasta que tengas ganas y decidas que la clase de repaso retomamos. Bueno, está bien. Digamos, aquí avanzamos con un cierre de las teorías justificantes del Estado. Es decir, a partir del pacto asociativo y el pacto de sujeción. Los tres exponentes clásicos tienen un estado, consideran, porque esto es un análisis teórico, ¿no? Es decir, para Hobbes hay un estado de naturaleza de guerra permanente. El hombre es lobo del hombre. Así lo caracteriza en el Leviatán. Si ustedes ven, googlean el Leviatán, van a ver un monstruo, es un monstruo marino, es decir, constituido por infinidad de personas, chiquititas, chiquititas, chiquititas. Es decir, el Estado lo puede todo. Es el exponente del absolutismo. ¿Sí? En el caso de Locke, él parte de una noción de que están en relativa paz, pero puede existir conflictos de derecho que... una monarquía parlamentarista. ¿Perdón? No entendí. No escuché. Una monarquía parlamentarista. Sí, es la realidad que él vive. Es decir, pero a diferencia, él habla de un Estado liberal. La realidad que ve es una monarquía parlamentaria. Es decir, donde está la Cámara de Representantes y la Cámara de los Lores. Es decir, la división de poderes allí es en dos, no en tres. ¿Por qué? Porque la Cámara de los Lores tenía facultades judiciales. Bueno. Profe, sí, señor. En un Estado liberal, ¿era central e importante resolver los problemas sociales o estaban enfocados en el mercado? El mercado. No, perdón, no estamos hablando del liberalismo de mercado.
No, pero usted nombró el Estado liberal. Claro, pero el Estado liberal para Locke en el siglo XVIII en el Reino Unido. Piensen qué tan liberal puede ser el que reconoce una sociedad binaria. Él está pensando, quizás el aporte más grande es el tema de la exigencia del cumplimiento de la ley, un pacto de sujeción revocable por incumplimiento de los deberes de las autoridades, es decir, no es el pacto irrevocable que plantea Hobbes, sino que Locke reconoce nuestro artículo 36 habla del derecho de resistencia, es decir, hay un Estado, un reconocimiento del derecho de resistencia cuando el Estado no hace cumplir la ley o no castiga a quien viola la ley. Él está pensando en una sociedad integrada por blancos, propietarios, varones. Piensen todos los excluidos que tiene ese Estado liberal. Bueno, y en Rousseau hay un estado de naturaleza que él caracteriza como del buen salvaje, donde los hombres no son ni buenos ni malos, pero que para resolver, para ordenarse, requieren el establecimiento de la toma de decisiones no en el conjunto, sino a través de la regla de la mayoría. Es decir, hay un principio de formación democrática. Piensen en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Es decir, el germen de la votación se impuso la regla de la mayoría. Piensen otra vez en el preámbulo. El concepto básico, así como en Hobbes yo les puedo regular Bueno, pero Rousseau era del buen salvaje. Claro, Rousseau sí, el buen salvaje, sí. Bueno, si hablamos de la Revolución de Mayo, tendríamos que analizar muchas clases para hablar de la Revolución de Mayo, ¿o no? Más vale. Es decir, hay toda una materia que es historia y del sí, Belgrano fue a amenazar a Cisneros para que baje el trono, ¿o no? Yo ahí... Bueno, lo amenazó que te iba a matar. Esa es la verdad. Le iba a amenazar que te iba a matar. Que no. Los testimonios históricos yo los analizo a partir de los documentos jurídicos. Es decir, el Cabildo Abierto no fue la expresión de todo un pueblo, sino fue la expresión de un grupo selecto de vecinos que concurrieron por invitación. Yo no me animaría a decir otras cosas de la Revolución de Mayo. Hay que ser muy prudente, es decir, si efectivamente fue una revolución, si tuvo grado de alcance popular, son todos elementos de análisis, pero los análisis se tienen que hacer fundados en documentos, en fuentes.
que yo en estos momentos, por supuesto que no tengo a mi alcance, no me animaría a hablar en profundidad de la Revolución de Mayo. Por los documentos, yo digo, se generó a partir de una asamblea de vecinos selectos la finalización de la máscara de Fernando VII, la reasunción de la teoría de la representación de las hermanas mayores como ser Buenos Aires, porque el Cabildo de Buenos Aires podía, en el discurso de Juan José Paso, representar a las hermanas menores del interior. Es decir, digamos que es bastante complejo para analizar. Primer gobierno, hay disposiciones, digamos, algunas de carácter cuestionable, ¿no? Es decir, Mariano Moreno, siendo la expresión del que nosotros conocemos, llegó a justificar en un decreto la censura, porque se estaba viviendo un proceso revolucionario. Es decir, la historia siempre nos da un doble balance contrario. No todo es bueno, no todo es malo. Es decir, lo único permanente y que nos va a permitir analizar es el derecho. Cuando se comienza a dar derecho político, nos decimos que el poder es incierto e imprevisible. Lo que le da previsibilidad y certeza es el derecho. Y este derecho en los contractualistas, en los tres contractualistas, basan la justificación del Estado en un pacto asociativo y un pacto de sujeción. ¿Revocable o no? Revocable en Locke, irrevocable porque hay transferencia de derechos, delegación de todos los derechos en Hobbes. Yo creo que con esto tendrían una visión justificante del Estado. A mí quizás acá le falta una parte importante para que podamos terminar con Estado. Es decir, que es el Estado según Max Weber. Yo estoy cansado de hablarles a claro, porque ustedes no me han interrumpido. Yo no sé si... Yo creo que Selva... ¿Me permiten ver el cronograma? ¿Lo tienen a mano ustedes? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Me leen la clase de hoy? En la clase de hoy, del 29 del 4, dice: el Estado como objetivación del poder político dentro de la organización social, conceptos de Estado, Weber, las teorías marxistas y Bobbio. Y después, en otro punto, la visión jurídica del Estado, de Fait, sus elementos sustanciales, características de los distintos tipos de Estado y su evolución histórica. A ver. Y faltan dos cosas más, profe. ¿Cómo? No escuché. Lo último. Faltan dos cosas más. Sigue. Sigue. Descentralización del poder, Estado federal, unitario y confederal, y características del Estado argentino. ¿Todo para hoy? Sí. Son muchos temas. Muchos temas. Seguramente me parece que el profesor preguntó cuáles eran los estados que tiene que ver con el estado de Max Weber.
No, el profesor preguntó qué había en el cronograma, Daniela. Ah, ok. Claro. Ok, gracias. No hablaríamos de la Revolución de Mayo, llegaríamos. Yo creo necesario, analizar Max Weber es analizar un análisis de carácter sociológico del Estado, donde se va a analizar la concreción de los conceptos de dominación, es decir, cómo se van trasladando a esta teoría del Estado. ¿Qué es lo que entiende Weber, Max Weber, del Estado? Entiende, si nos referimos al concepto de poder, primariamente, es una asociación donde hay una decisión para integrarse a un determinado Estado. Ese Estado tiene un equipo, un esquema burocrático especializado en la toma de decisiones, continuado, es decir, es un estado de ejecución continua, ¿no? No es una cosa, le da permanencia. Y esa estructura burocrática tiene la pretensión del monopolio del uso de la fuerza. Es decir, hay una relación de dominación. ¿Ustedes se acuerdan los tipos de dominación de Weber? ¿No? Cuando vieron poder. No, profe. Dominación tradicional, carismática y racional legal. Racional legal. Bueno, en la racional legal, que es la que nosotros optamos, siempre hay una situación de, digamos, de un equipo burocrático especializado en la toma de decisiones que se pretende a sí mismo con el monopolio del uso de la fuerza. La legitimidad viene de la mano de la razonabilidad. Obviamente, Max Weber considera a los dos elementos, es decir, él determina que reconoce, nos enseña que la política solamente se da con base a la pluralidad de sujetos vinculados, es decir, a la población y al territorio. Esto está reconocido, estos son los dos elementos que nadie discute. Ahora bien, la relación, Max Weber tenía una visión economicista, es decir, él entendía que se debía reconocer el valor del trasvasamiento del liderazgo a una burocracia especializada. ¿Recuerdan el concepto de burocracia en Weber? Tienen que ir leyendo, traten de leer esto, chicos. Es decir, porque él advierte que frente a la caída de los liderazgos carismáticos, la dominación, es decir, tenía que ser la dominación legal. Es decir, la frustración de la dominación tradicional,
o histórica y la caída de los liderazgos piensen que él está hablando previo a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Mundial, a la Primera, es decir, y él advierte que las constituciones tienen que estar legitimadas por el consenso. ¿Y cómo logran el consenso? A través de un equipo, un grupo de burócratas especializados en la toma de decisiones políticas, entendidas las políticas como políticas públicas. ¿Se acuerdan las tres acepciones de la palabra política? Al principio me estoy refiriendo, Bueno, vamos a dejar por acá, porque yo les voy a pedir que ustedes lean Weber cuando vieron poder, ¿sí? Que hay una breve caracterización, porque creo que lo trabajaron desde un artículo, de un material que escribí, ¿no? Poder y Derecho, Foucault, Max Weber, una cosa así. Vean que ahí tienen una consideración del Estado, breve, y ustedes tendrían que subrayar esa cuasi definición. Nosotros no nos manejamos con definiciones, nos manejamos con conceptualizaciones. Yo daría por concluida la clase aquí. Tiene mucho para estudiar, tiene mucho para repasar. Piense que nos quedó pendiente Weber, nos quedó pendiente tipos de Estado. Marx hicimos referencia, ¿no? En la previa que tuvimos con Selva, cuando hablamos sintéticamente de la concepción negativa del Estado de Karl Marx. ¿Sí? ¿No recuerdan? Es decir, Marx tiene núcleos fundamentales en su teoría. Su determinismo histórico se basa en la dialéctica, es decir, un ciclo de tesis y antítesis, es decir, que se traslada a lo social en la lucha de clases, es decir, porque él cree en la división entre burguesía y proletariado. Es decir, piensen que Marx expresa su teoría en El Capital, que muy pocos leímos, yo no lo leí, nos manejamos con los conceptos que surgen del manifiesto comunista, es decir, una versión popular de El Capital, de Karl Marx. Es decir, y él habla que en ese proceso dialéctico se produce la lucha de clases. ¿Por qué? Porque el Estado es la expresión de la dominación de la clase burguesa, la poseedora de los elementos productivos del capital, la renta, el trabajo, es decir, hay un concepto de enajenación, de alienación. Y él dice que el Estado, como instancia previa, siempre implica o la dominación, es decir, la dominación de la burguesía o la dictadura del proletariado. Y es un proceso de lucha constante.
que solamente va a acabar cuando desaparezca el Estado. La instancia previa, es decir, el Estado socialista, donde toma las decisiones el proletariado, es una situación de dictadura, pero que se acaba, y se acaba el Estado cuando se llega al comunismo. Los factores de producción ya no son propiedad particular, estamos hablando de Marx, sino son propiedad del Estado. Profe. Son los factores de producción. Pensémoslo, la tierra, el trabajo, la renta. Ahí es un proceso constante. Él se desprende de la dialéctica hegeliana y avanza en esta situación, en este análisis del Estado. Ya me están llamando. Bueno, por eso decimos que es una teoría negatoria del Estado, porque dice que va a haber una sociedad sin Estado, sin que exista una dominación o explotación de la clase proletaria o explotación de la burguesía, solamente cuando venga el comunismo. En el comunismo no hay Estado. Es una situación ideal. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Profe. Sí, me imagino un montón, pero bueno, dele. A ver, don Jeremías. No, estaba pensando en tiempos modernos de Chaplin, cuando habla de la enajenación. Sí, eso, hay un tema en particular en el programa, que seguramente lo vamos a dar Selva o yo, que son los conceptos nucleares en Marx, es decir, la teoría del valor, la teoría de la plusvalía, la dialéctica marxista. No, está bien, pero me acordé de esa película y quería preguntar si tenía que ver con eso. Muy buena, pero yo también le puedo recomendar otra, que es un poquitito... ¿Cuál? Es una película más moderna. ¿Cuál? Modernos, que es La clase obrera no va al paraíso. Ay, sí. Es una película italiana. También es linda, descriptiva, es decir, pero piensen que Marx aparece y piensa frente a la crisis social que produce la revolución industrial. Es decir, la crisis social que produce la revolución industrial hace que Marx observe esta cuestión social. Y en 1848 él da pautas, es decir, esboza una diferenciación de, digamos, de su mentor, Hegel, pero yo creo que Marx, en la teoría del valor, porque él da una visión económica, economicista también, a nosotros los abogados nos sirve mucho. Es decir, porque cualquiera que... no sé cualquiera. Es decir, su momento, cuando la dictadura venía a verificar las bibliotecas de algunos abogados, a mí me cuestionaron mucho
Trabajo y Capital de Karl Marx, el Manifiesto Comunista, es decir, Gramsci, bueno, eran otras épocas. Es decir, pero yo digo a esto, ¿cómo nos podemos privar los abogados de no estudiar un poco de Marx? Si pensamos siquiera en algún tema laboral. Es decir, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Perdón que le interrumpa. sí, señor. Le hago una pregunta. Usted dijo que lo ideal sería no tener Estado, como es o sea, lo que vendría a ser la idea comunista, pero ¿no es un poco contradictorio nombrar al comunismo? Porque el Estado es como un ente regulador. Más, bueno, si lo vemos del lado económico, un ente regulador. Y el pensamiento comunista no deja de haber un ente regulador. Es más, un Estado en democracia, o sea, un Estado en un sistema capitalista, lo que funciona es que se distribuye ese poder. En cambio, en el Estado comunista se concentran unos pocos. Es como el Robin Hood que trata de quitarle a los ricos y darle a los pobres. ¿No parece un poco contradictorio decir que está bueno el Estado comunista cuando no queremos que haya un Estado? No, yo creo que no lo quise decir en ese sentido. Es decir, él es un determinista histórico. Es decir, porque sabe que el proceso de revolución va a venir la dictadura del proletariado, y a partir de ella, cuando el Estado tome todos los factores de producción en su poder y no exista la propiedad privada, elemento de conflicto, ni la explotación por la plusvalía del proletariado, va a venir el comunismo. Fíjense que todos los estados que se denominan a sí mismos comunistas siempre se amparan bajo el concepto del socialismo. Socialismo del siglo XXI, Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS, la República Popular China. Digamos que todos tienen una caracterización acentuando la preeminencia del proletariado. Profe, pero en el caso de China es a ver, estamos hablando de un sistema que es semisocialista, porque si bien vive bajo un régimen comunista, su economía es capitalista totalmente. Entonces, el hecho de decir China es totalmente comunista Y lo mismo pasa en Cuba, y lo mismo pasa en Cuba. Es decir, la propiedad privada también está reconocida en Cuba para los burócratas. Es decir, y estoy seguro que en el socialismo del siglo XXI, en Venezuela, los grupos jerárquicos, es decir, existe la propiedad privada. Va a estar la entelequia de la propiedad privada a costa de expropiaciones, ¿no? Bueno, pero en fin. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta de la clase de hoy? Sí, mija. Gracias. Con respecto a lo que es Jelinek y Marx, usted había dicho que no se podían comparar. Si mal no recuerdo, no llegué a entender muy bien esa parte. Y después que toda teoría sobre el Estado necesitaba, y nombró un par de cuestiones como importantes, y quería ver si las podía reflotar. Lo que yo dije es que Jelinek considera el proceso histórico previo a la regulación por el derecho. Es decir, pero parte de un concepto de libertad. Piensen en ese mínimo ético del cual hablaba Jelinek. En tanto, Marx está hablando de un determinismo histórico. Indefectiblemente va a ocurrir. Por eso dije
que hay un parecido en cuanto a la consideración del proceso histórico, pero de distintas perspectivas. Lo irremediable del proceso histórico en Marx es evidente que él quiere llegar al comunismo y piensa que eso se va a dar. En cambio, Georges Jelinek no. Bueno. Y la otra parte era que toda teoría sobre el Estado necesitaba... Toda teoría del Estado, es decir, a partir de las 3 clases de teorizaciones del Estado, tiene una referencia jurídica o sociológica. Toda teoría del Estado tiene que encontrar la justificación del mismo, sus elementos. Es decir, piensen que yo empecé a hablarles de Maquiavelo, que dijimos que tenía una teoría precaria sobre el poder, sobre el Estado, y lo vinculamos a la acción política del estatus de Maquiavelo. ¿Ustedes vieron Maquiavelo? María José. No, lo tenemos, digamos, de bibliografía, pero hablado en clase no lo hemos visto. No, está bueno. El tema es que cuando a veces somos demasiado ambiciosos, ustedes no están haciendo, me parece, por lo que advierto, es decir, no son trabajos prácticos. La guía de lectura. Las guías de lectura. Me parece que a ustedes les falta eso. Es decir... Perdón, profe, ¿puedo hacer una acotación a eso? Sí. No es que uno no lee lo que manda, porque de verdad es complicado, pero se suele entender. Lo que pasa es que en las clases, y no es por criticar a ningún profe, y pasan varias cátedras, se van por las ramas a veces con los temas. Entonces nunca nos termina de cerrar una idea o no se redondea una idea. Entonces a veces es difícil en las clases poder entender lo que se está hablando. Pero yo no sé, yo lo digo porque yo lo veo en el grupo de WhatsApp, lo viven comentando. Pero bueno, lo digo como una crítica constructiva. No tengo malas intenciones. Yo más de lo que les di no le puedo dar ni claridad ni nada. Es decir, yo pensé en la estructuración del cronograma exclusivamente y lo que le di son los elementos puntuales y esenciales para que después ustedes en la bibliografía los verifiquen, los aclaren. Piensen que la guía de estudio es complementaria de la bibliografía, que no son trabajos prácticos, pero eso requiere un principio de responsabilidad individual. Lo tienen que hacer. Ustedes no me tuvieron a mí nunca. No sé si yo pretendí cumplir con los puntos del programa y traté de ser lo más sintético posible y lo más claro posible. No sé, creo que tienen que leer. Yo la primera clase que di con los chicos de la otra comisión, no sé si estoy con, yo estoy con la F hasta la Z acá. Es la primera vez. Yo siempre les dije algo a los chicos de la otra. Es decir, ustedes en este cuatrimestre van a tener una visión panorámica de los grandes temas del derecho político.
pero es una pelea que van a mantener ustedes. ¿Para qué? Para lograr la promoción o la aprobación de la materia en su momento. Piensen en el sistema de evaluaciones, que va a ser una parte escrita y otra oral. Y digamos que ustedes van a enfrentar una guerra, van a tratar de conquistar la aprobación. Entonces yo siempre les digo que los griegos, antes de emprender una guerra, tenían que consultar el oráculo. Ellos consultaban el oráculo de Delfos, ¿sí? Es decir, ustedes no tienen el oráculo de Delfos. Ustedes tienen el oráculo. Horas, culo, sentado en la silla, leyendo. Esta materia es de leer, leer y leer. Es decir, ustedes cuando vayan avanzando en el programa se van a ir dando cuenta que hay temas recurrentes, es decir, que pueden expresarse quizás en la primera clase y después vamos desgranando cada uno en particular. Bueno, vamos quedando pocos, yo estoy cansado, Selva me autorizó a que cuando me canse me vaya. ¿Alguna duda sobre lo visto? Yo le voy a avisar a Selva que no vimos Weber, ¿sí? El concepto de estado en Weber, que vimos Kelsen, Jelinek, ¿quién más? Fight, vimos. Fight, que vimos contractualistas. Maquiavelo también, Maquiavelo no lo vimos, lo mencionamos tan solo. Es decir, porque ahí en Maquiavelo ustedes tienen el concepto de estatus, que es el tema de la acción social, y la preocupación de Maquiavelo es la estabilidad del Principado o de la República. Las formas, las clases de Principado no las vimos. Tienen que leer un poquitito más de esto. Es decir, yo, digamos, como introducción vale. Es decir, ustedes estudien, lean bien para la próxima. Max Weber, Maquiavelo y contractualistas. ¿Qué hacemos si me toca estar acá o en la otra? No sé, pero a mí me gustaría estar con ustedes para poder hacer una revisión más en profundidad de estos temas. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profesor, perfecto, gracias. Profe, ¿le podría hacer una pregunta? Sí, profe. Dígame, señor Darío. Sí, son dos preguntitas en realidad. Una, la fecha del examen no estaba bien seguro, me dijeron que era el 13 o el 20, no estaba enterado, no sabía bien. Sí, que El 20. la verdad, no me pregunten de temas de carácter administrativo. Vean que el cronograma seguramente fue modificado. Sí, se subió uno nuevo. Claro, decía el 20, me habían dicho que era el 13, por eso no sabía bien. En el viejo figuraba el 13. Porque Ok, quedó el 20. Creo que agregó Selva. Yo soy invitado acá, ¿está claro? Yo fui, Sí, profe. estoy jubilado y me invita a Selva porque a mí me gusta dar clases nada más. Y bueno, sé que van a tratar de incorporar una clase de repaso. Entonces, chicos, para la próxima, al principio
No sé qué tema tocará porque no tengo a mano el cronograma. Es decir, vamos a hablar necesariamente de Max Weber, revisar contractualistas, revisar... No, Marx lo damos por completo. Y quizás por ahí profundizar un poco de Maquiavelo. Piensen en estos 3 temas. Es decir, yo voy a sugerir que nos demos una media hora para la revisión de esos temas en profundidad y el resto que se avance con la siguiente clase. ¿Sí? Lamento no haber podido ser más claro, es decir, esto es lo esencial. Sé que es complicado, me gusta estructurar las clases de otra manera, pero frente a... Profe. Sí, mi hija. Sí. Perdón, me siento re culpable ahora porque de verdad, usted creo que fueron de las primeras clases que fue re claro, pero me hace sentir culpable porque digo, no es que yo hacía una crítica hacia usted, hacía una crítica en general como para no dar nombre de profesores. No, está bien. Yo tampoco te permitiría que dieras nombres. Cada uno tiene su estilo, pero todos partimos de la base. Piensen que metodológicamente yo soy medio antiguo, es decir, soy muy estructurado. Yo veo que ustedes con otros profesores hablaron, dialogaron, pusieron y como que conmigo esa expectativa que tenía con la F a la Z, muy pocas veces hubo tres o 4 intervenciones nada más. ¿Por qué será que nos quedó más claro su clase que las demás? Bueno, está bien, lo tomo como eso una es lo halago. que pasó. Entonces, como fue muy claro, nosotros copiábamos más que nada lo que me parece a mí, no sé. Bueno, ahora con ese registro de clase, es decir, la toma de apuntes, les pido por favor que cuando lleguen a su casa, lo más fresquito que lo tengan posible, vean reescribirlo claramente, confrontarlo con la bibliografía y ejerciten la guía de estudio. Piensen que no es un trabajo práctico, es para ustedes, nada más. Es decir, vayan estudiando día por día. Es decir, porque hay muchas lecturas. Bueno, chao. Que tengan buenas noches. Chao, profesor. Cuídense. Buenas noches, profesor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a Selva. Y chao. Buenas noches. Profesora Selva también.